Los 7 sellos del Apocalipsis. Mientras estaba mirando, el Cordero abrió el primero de los 7 sellos y oí al primero de los 4 seres vivientes que gritaba con voz como de trueno decir: «Ven». Apareció un caballo blanco, el que lo montaba tenía un arco, le dieron una corona y partió como vencedor y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente gritar: «Ven». Salió entonces otro caballo de color rojo fuego. Al que lo montaba se le ordenó que desterrara la paz de la tierra y se le dio una gran espada para que los hombres se mataran unos a otros. Cuando abrió el tercer sello, oí gritar al tercer ser viviente: «Ven». Esta vez el caballo era negro, el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Entonces escuchó una voz de en medio de los 4 seres que decía: «Una medida de trigo por una moneda de plata, 3 medidas de cebada por una moneda también, ya no gastes el aceite y el vino». Cuando abrió el cuarto sello, oí el grito del cuarto ser viviente: «Ven». Se presentó un caballo verdoso, al que lo montaban lo llamaban Muerte, y detrás de él iba otro, el mundo del abismo. Se le dio poder para exterminar a la cuarta parte de los habitantes de la tierra por medio de la espada, el hambre, la peste y las fieras. Cuando abrió el quinto sello, divisé debajo del altar las almas de los que fueron degollados a causa de la palabra de Dios y del testimonio que les correspondía dar. Se pusieron a gritar con voz muy fuerte: «Santo y justo Señor, ¿hasta cuándo vas a esperar a hacer justicia y tomar venganza por nuestra sangre a los habitantes de la tierra?». Entonces se les dio a cada uno de ellos un vestido blanco y se les dijo que esperaran todavía un poco, hasta que se completara el número de sus hermanos y compañeros de servicio que iban a ser muertos como ellos. Y mi visión continuó. Cuando el Cordero abrió el sexto sello, se produjo un violento terremoto. El sol se puso negro como vestido de luto, la luna entera se tiñó como de sangre, y las estrellas del cielo cayeron a la tierra como una higuera deja caer sus higos verdes al ser agitada por el huracán. El cielo se replegó como un pergamino que se enrolla y no quedó cordillera o continente que no fueran arrancados de su lugar. Los reyes de la tierra, los ministros, los generales, los ricos, los poderosos y toda la gente, tanto esclavos como hombres libres, se escondieron en las cavernas y entre las rocas de los cerros, y decían: «Caigan sobre nosotros cerros y rocas y ocúltenos del que se sienta en el trono y de la cólera del Cordero, porque ha llegado el gran día de su enojo y ¿quién lo podrá aguantar?». El número 4 en las Sagradas Escrituras significa universal, referente a los 4 puntos cardinales: norte, sur, oriente y occidente. El término Cordero en el Nuevo Testamento hace referencia a Cristo nuestro Señor. Y los 4 seres vivientes a los evangelistas Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Así el grito de cada ser viviente nos recuerda el anuncio, quejido y dolor con el cual vivimos y vive la Iglesia Universal, la ruptura de cada sello en la historia de la humanidad a través de los siglos. Los 4 jinetes del Apocalipsis siempre han representado las 4 grandes realidades de la historia del mundo antiguo y moderno: la palabra de Dios, la guerra, el hambre y la peste. El primer sello se refiere a la palabra de Dios entregada por nuestro Señor Jesucristo, el Verbo de Dios, quien pelea el combate espiritual que se hace contra las fuerzas del mal. Ha vencido al mundo porque en él no se halló pecado y por su sangre derramada en la cruz fuimos redimidos. Por eso nuestro Señor recibe la corona de gloria de manos de su Padre. Lo coronaron y partió como vencedor para seguir venciendo. La expresión «y oí al primero de los 4 seres vivientes gritar como con voz de trueno» nos recuerda la fuerza y la potencia propias de la voz de Dios. Hoy en día el Evangelio es conocido en todos los rincones del planeta y esta es una señal que no se debe menospreciar. El fragmento sobre el caballo color fuego se refiere a la guerra como común denominador en la historia de la humanidad y el segundo signo del final de los tiempos. Desde que existe el hombre existe la guerra. La lucha por el poder político y económico siempre ha estado en el corazón del ser humano. La historia de la humanidad se puede narrar con el auge y caída de grandes imperios a lo largo de los siglos, pero resulta sencillo detectar ciertos picos de tensión y falsa paz en determinados periodos como el actual. Los conflictos han incrementado 10 veces desde el año 2000 y actualmente hay más personas desplazadas por estos conflictos armados que en la Segunda Guerra Mundial. El pasaje sobre el tercer sello evoca la crisis alimentaria. En África, aún no es extraño encontrar poblaciones enteras que mueren de inanición por la presencia de grupos armados que no permiten el suministro de alimentos ni ayuda humanitaria. El hambre aparece en tercer lugar porque es una de las más lamentables consecuencias de la guerra. El hambre y la carestía son los valores agregados de la injusticia social, la crisis económica global y la falta de oportunidades laborales.
El hambre también aparece en el Evangelio como un signo del final de los tiempos. Resulta curioso observar que el trigo y el vino representan al pueblo de Dios y la divina providencia. La apertura del cuarto sello hace referencia a las enfermedades en el mundo. Desde 1980, el número de epidemias y de tipos de enfermedades se ha triplicado, siendo especialmente difícil de enfrentar en los lugares menos favorecidos. El quinto sello hace referencia a los mártires de la fe cristiana y las cruentas persecuciones a lo largo de la historia. Si bien en Occidente se vive una persecución no cruenta, el radicalismo y la violencia han convulsionado Medio Oriente en los últimos años, generando así más mártires ahora que en los tiempos de las primeras persecuciones. Las vestiduras otorgadas a los mártires de la Iglesia a lo largo de la historia representan la dignidad conferida por la justicia de Dios. Cuando el sexto de los 7 sellos es abierto, ocurre una serie de señales astronómicas y naturales que indicarán a quienes las vean que el día de su ira ha llegado. Los desastres naturales, su impacto económico y humano han incrementado en la última década, mientras que un número poco ordinario de eventos astronómicos ha sucedido en los últimos años y con un profundo significado para las principales culturas y credos en el mundo. Es necesario abrir los ojos del alma y discernir las señales presentes con el espíritu, pues quien tenga ojos para ver, que vea. Estas señales son evidencia de los llamados de la misericordia divina a la humanidad y traen un mensaje de esperanza y alegría para quienes confiados y pacientes esperan el regreso de nuestro Señor Jesucristo.